Bienvenido al devocional Alza tus ojos de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Quiero comenzar el devocional leyendo lo que nos dice la palabra en Colosenses capítulo 1, el versículo 22. La palabra de nuestro Dios dice: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. En el devocional de hoy vamos a estar contestando una pregunta, la cual es: ¿qué sucede si un cristiano peca? Ese también es el título del devocional de hoy. Quiero comenzar compartiendo contigo que cuando recibimos a Cristo, cuando lo aceptamos en nuestra vida, cada uno de nosotros obtiene el perdón de sus pecados. Pero sabemos por experiencia propia que esto no significa que nunca volveremos a pecar. Es por eso que surgen preguntas como: ¿qué ocurre con la salvación cuando un cristiano peca? ¿O qué debo hacer si he pecado después de aceptar a Cristo? Hace algunos devocionales exploramos algunas de las acciones que suceden cuando recibimos a Cristo. Hablábamos acerca de que somos perdonados, somos hechos libres, somos santificados, y hoy vamos a profundizar en el hecho de que estar en Cristo nos da a cada uno de nosotros también la seguridad de que obtendremos el perdón para cada pecado que cometamos. Hoy profundizaremos entonces en el hecho de estar en Cristo, para así poder responder a la pregunta, ¿verdad?, planteada en el principio. La Biblia en varios pasajes nos menciona y nos dice que somos aceptados en Cristo, lo cual nos enseña que aunque seamos imperfectos y nos equivoquemos y cometamos pecado debido a nuestra naturaleza humana, Dios nuestro Padre no nos ve a nosotros, no ve nuestra condición, sino a través de su Hijo Jesucristo es el cristal por el que nos mira. Uno de los beneficios que recibimos al creer y aceptar a Cristo es una posición. Ahora estamos en Él. La Biblia nos dice allá en Efesios capítulo 1 versículo 3 y capítulo 2 versículo 6 que ahora en Cristo es el lugar en el que estamos. Eso no significa que estamos físicamente allí, pero lo que nos quiere dar a entender es que participamos con Cristo en su posición. Por así decirlo, entonces Dios no nos ve a nosotros, sino que nos ve perfectos a través de Cristo, quien sí lo fue. Entonces, en nuestra condición, que tiene que ver con nuestra vida diaria y nuestro comportamiento, somos imperfectos. Eso es una realidad. Sin embargo, en nuestra posición en Cristo, en el lugar que ahora ocupamos en Él, somos perfectos, santos y justos. Con esto estoy diciéndote que podemos ver cada vez el amor que Dios nos muestra, porque es un amor que le está mostrando a Cristo. Podemos ver que si un cristiano peca, no afecta su posición. Él sigue estando en Cristo. Aunque haya pecado, tiene vida eterna y justicia total porque ha recibido el sacrificio de Cristo. Es aceptado ante Dios, sigue siendo su hijo y es amado y salvo. Pero no obstante, cuando un cristiano peca, hay consecuencias. Una de ellas, y yo creo que es la más importante, es que uno cuando peca pierde la comunión con Dios. La Biblia nos lo dice en Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 y 6, lo que significa que esa comunicación, esa intimidad y el compañerismo que tenemos con nuestro Creador se ve afectado como consecuencia del pecado. Además, también tiene que enfrentar la disciplina de Dios. Aunque no pierde su salvación, pues nos damos cuenta que hay unas consecuencias que sí tenemos que enfrentar. Dicho de otra manera, la misma palabra nos dice que no nos conviene pecar, porque estamos siendo entonces presos de esa disciplina que el Señor tiene que someter a cada uno de los que nos equivocamos y pecamos. Entonces, ¿qué debo hacer si he pecado? Bueno, la Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2,
que Cristo intercede y nos defiende ante el Padre como nuestro abogado, pues Él ya pagó por ese pecado. Sin embargo, el requisito indispensable de nuestra parte, una vez que nos damos cuenta que hemos pecado, es confesar nuestro pecado, confesarle a Dios nuestro error. Y el Señor promete que si cada uno de nosotros hace esto de confesar, Él nos va a perdonar y Él nos va a limpiar de toda maldad a través de la sangre de Cristo. Por eso es importante que cada uno de nosotros esté de manera constante poniéndose a cuentas con Dios, para que de esa forma las consecuencias no las siga viviendo por mucho tiempo, sino que a través de la confesión rechace esas consecuencias. A través de la confesión el Señor con su misericordia le muestre su perdón y le limpia a cada uno su pecado. Pero es indispensable que nosotros reconozcamos nuestro error. Y el confesar no es solamente decir que hemos hecho. El confesar es decir que estamos arrepentidos de lo que hemos cometido. Así que hay que confiar en el perdón y en la misericordia de nuestro Dios y en esa promesa que Él nos ha dado, sabiendo que la misma Biblia nos señala que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Así que cuando alguien peca, eso es lo que sucede, pierde su comunión y también enfrenta consecuencias. Y el plan de Dios para nuestra vida no es ese. Así que cambiemos nuestra manera de actuar y esforcémonos por mantenernos en una comunión constante con el Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por ese sacrificio de Cristo y por ese perdón que Él nos muestra cada vez que cometemos un pecado y nosotros con arrepentimiento, humildad y confesión venimos delante de Él. Señor, gracias porque en tu palabra podemos encontrar respuestas, Señor, a varias de nuestras preguntas. Y gracias, Señor, porque encontramos también el amor, la misericordia que tú nos tienes. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas que ese perdón y esa purificación está disponible cuando nosotros hacemos esto de la confesión por los pecados que hemos cometido. Señor, ayúdanos a no fallarte. Ayúdanos, Señor, a poder esforzarnos y seguir adelante manteniendo esa comunión diaria contigo. Y ayúdanos, Padre, a ser un testimonio de la transformación que tú haces en la vida de aquellos que te dan la oportunidad y se dejan, Señor, moldear a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Padre, para ser una luz en las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón y mi oración por ti hoy. Nos vemos mañana en el siguiente devocional.